Muy buenos días a todos, espero que se encuentren maravilla. El día de hoy mi grupo, conformado por Daniel Ginestra, Eduardo Rivas y mi persona Gustavo Núñez, le vamos a hablar sobre series y sucesiones, específicamente sobre series telescópicas. Y bueno, ¿qué es una serie telescópica? Esta es un tipo de suma matemática infinita donde ocurre algo muy particular. Al calcular la suma, la gran mayoría de los términos del medio se cancelan mutuamente, simplificando a sí misma. Entender esto no solo sirve para uno poder pasar un examen, sino que también es una base clave para poder resolver problemas de ingeniería con números y datos. Por ejemplo, aquí en informática nos sirve para poder analizar la suma de los tiempos de ejecución en algoritmos con bucles anidados. Cuando trabajamos con secuencias numéricas, lo primero que identificamos es el término general. Piensen en él como la fórmula madre o la regla de construcción que nos dice qué valor ocupa cualquier posición sin necesidad de calcular todos los anteriores. Para pasar de un término general al siguiente, usamos la razón o diferencia común. En una progresión aritmética es el valor constante que vamos sumando, y una geométrica es el factor por el cual vamos multiplicando. Si tomamos estos términos y los empezamos a acumular uno tras otro, pasamos al concepto de sumatoria, que es simplemente la operación de sumar los elementos de una secuencia. ¿Y qué ocurre al sumar infinitos términos? Tenemos convergencia si esa suma acumulada se va acercando a un número finito fijo y se estabiliza. Y por el contrario, tenemos divergencia si la suma crece sin control hacia infinito o jamás se fija en un valor. Entendiendo estos conceptos, podemos analizar cualquier serie con precisión. ¿Qué mejor manera hay de aprender si no es viendo ejemplos que realmente nos sirvan y no nos quemen más la cabeza de lo que ya podemos tenerlo? Mi nombre es Daniel Ginestra y hoy voy a explicar un poco las series telescópicas con ejemplos un poco accesibles para el entendimiento de aquellos estudiantes que necesitan ayuda con el tema. Pero bueno, sin extenderme mucho más en el tema, hoy traje dos ejercicios que nos van a ayudar un poco a profundizar y ir entendiendo poco a poco lo que es todo este tema. Como primer ejercicio traigo algo un poco más sencillo para ir introduciendo. Eh, Como ven en pantalla, ¿qué podemos identificar de este ejercicio? Primero que todo, su término general, que es la fracción dada. Y el índice de inicio, el cual sería 1. ¿Cómo vamos a resolver esto? Primero aplicando fracciones parciales. Aplicando fracciones parciales, más o menos deberíamos ver un resultado de un medio por 1 sobre n menos 1 sobre n más 2. Algo breve. Y esto lo convertiríamos a sumas parciales. Convirtiendo las sumas parciales, nos va a quedar algo un poco extenso, más que todo tendiendo al infinito. Pero ¿qué podemos ver aquí? Se puede notar que el salto es de 2, así que podemos concluir con que sobrevivirían dos términos en cada extremo. ¿Qué términos cancelaríamos? Viendo la ecuación, vemos que se repiten varios términos en cada dos pasos. Estos términos todos se van a cancelar y van a sobrevivir solamente 4, 2 y 2. 2 en el extremo principal, que van a ser los dos positivos, y 2 en el extremo final, que van a ser los negativos. La ecuación nos debería quedar algo como un medio, un medio por 3 a la 3 sobre 2 menos 1 sobre k más 1 menos 1 sobre k más 2. Ahora esto lo vamos a convertir a un límite al infinito, que va a ser límite de k al infinito, igual a la ecuación ya previamente conversada, previamente expuesta. Se puede tomar que el 1 sobre k más 1 y 1 sobre k más 2 van a ser límites que tiendan a 0, ya que 1 sobre infinito es 0. Nada más que decir al respecto. Y la ecuación en total nos daría 3 cuartos, o 0,75. Ahora pasemos a ver la tabla, ya que en la tabla podemos notar como cada sumatoria que se va haciendo va aproximándose de manera asintótica al 0,75, que nos da como resultado final en el infinito. Y nada, yo sé que estamos hablando un poco de términos infinitos y sumas infinitas y tal, pero el hecho de cancelar esos números al principio, cuando pudimos ver en suma parcial, nos ayuda a trabajar con números más específicos, con un término, no trabajar con cantidades grandes o cantidades infinitas. Trabajar con valores predecibles. Ahora, para mi segundo y último ejercicio, lo que tengo es un ejercicio más adaptado a mi carrera actual, ingeniería informática. Un algoritmo con bucles anidados procesa un conjunto de datos en pasadas sucesivas de refinamiento, niveles de anidamiento más específicos. Gracias a una técnica de memorización, caché de resultados previos, cada nivel adicional de anidamiento n reutiliza lo ya calculado en el nivel anterior, por lo que el tiempo marginal que añade el nivel n en segundos se modela como la ecuación que tenemos en pantalla. ¿Qué podemos identificar esta ecuación? Principalmente el tiempo marginal, que sería la ecuación en sí, y el nivel de anidamiento, que serían los números
la variable n. Esto lo vamos a dividir en dos. La primera resolución del ejercicio y después vamos a establecer unos límites. Primero, vamos a desarrollarlo algebraicamente. Se puede desarrollar de dos maneras, aplicando fracciones parciales o podemos sacarlo de manera directa. Ambos nos van a dar casi que igual, que sería 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. Esto lo convertiremos a sumas parciales, lo cual nos va a quedar algo, o sea, lo cual no nos va a quedar, pero sí vamos a poder notar algo. Y es que el salto es de 1 y todos los intermedios se van a eliminar, por lo que solo nos quedarían el primero en positivo y el último en negativo. O sea que la operación debería quedar total 1 menos 1 sobre k más 1. Si tomamos esta ecuación y le aplicamos un límite al infinito, podemos notar, o nos va a quedar como resultado, que el tiempo total, si se refiere indefinidamente, sería de 1 segundo. Ahora, vamos a establecer el límite, o mejor dicho, un presupuesto máximo de rendimiento del sistema para 0,9 segundos. ¿Qué hay que hacer aquí? Esto es simple. Vamos a agarrar y vamos a establecer la ecuación de k sobre k más 1, que sería la resta, o sería simplificar más que todo la ecuación previa de la suma parcial, y va a ser menor o igual a 0,9. Y como podemos ver en pantalla, se aplicarían todas estas ecuaciones para ver que el nivel tiene que ser menor o igual a 9. De ahí no vamos a pasar, como vemos ahora en la tabla que estoy enseñando en pantalla. Y sin nada más que agregar, esto sería más que todo la explicación de el contenido que estamos viendo. Un saludo. Ahora, como último paso, vamos a estudiar el límite de n cuando ésta tiende a infinito. El denominador de 1 sobre 2n más 1, cuando n más grande es, más se acerca a 0. Entonces, cuando n sea infinito, n será 0. Y te queda de la manera que aparece en la imagen. Ahora sí es que entramos en el tema. En este siguiente paso lo que vamos a hacer es definir la suma parcial telescópica. Vamos a escribir los primeros términos de n de la suma interna. Y lo vamos a simplificar. Te quedaría de la siguiente manera. Ahora vamos a hacer un ejercicio muy sencillo como manera de introducción. Aquí yo no me voy a demorar mucho porque estos temas, muchos conceptos ya los dominamos. Entonces, vamos a realizar este ejercicio que tenemos acá. Como primer paso, lo que vamos a hacer es aplicar fracciones parciales. Ya cuando tengamos aplicado ese primer paso, realizamos el sistema para hallar a y b. Cuando ya tengamos a y b, las reemplazamos en la ecuación de arriba y nos quedaría de la siguiente manera. Continuando con los ejercicios, vamos a abordar uno de carácter conceptual. Se nos presenta una serie infinita cuyo término general contiene una diferencia de cuadrado en el denominador. Como primer paso analítico, verificamos que el índice inicial evite cualquier tipo de indeterminación o división por cero. Al factorizar la expresión del denominador, observamos que obtenemos dos términos lineales que difieren exactamente en dos unidades. Esta estructura matemática es la señal clave para aplicar la técnica de descomposición en fracciones parciales, la cual nos permite transformar una fracción completa en una resta directa entre dos expresiones más simples, abriendo el camino para estructurar una serie telescópica. Para desarrollar el ejercicio, una vez realizada la separación algebraica, procedemos a escribir la enésima suma parcial para analizar el comportamiento de los términos acumulados. Al desplegar los primeros y últimos elementos de la sumatoria, presenciamos el patrón característico de cancelación telescópica. Sin embargo, como la diferencia entre los índices es de dos unidades, la cancelación intermedia no destruye todos los términos de los extremos. En su lugar sobreviven de manera intacta dos términos positivos al inicio y dos términos negativos al final. Al simplificar los elementos restantes, obtenemos una expresión reducida para la suma parcial que depende únicamente de n. Para determinar el valor de la serie infinita, calculamos el límite cuando n tiende a infinito. Los términos variables se reducen a 0, dándonos un resultado final exacto de 3 cuartos, o 0,65, lo que confirma que esta serie es convergente. Para garantizar la solidez de nuestros cálculos, realizamos una comprobación manual sumando directamente los primeros tres términos de la serie por separado, lo que nos entrega un valor de 0,525. Al evaluar nuestra fórmula general de la suma parcial utilizando cuatro términos, el resultado obtenido es idéntico. Esta coincidencia numérica confirma que el desarrollo algebraico y el límite evaluado son totalmente correctos. Para el siguiente ejercicio vamos a pasar a una aplicación directa de la ingeniería informática, concretamente en el procesamiento de gráficos tridimensionales. En el renderizado de mallas dentro de un motor de videojuegos, cada pasada de refinamiento introduce un pequeño error angular.
El objetivo es determinar el error acumulado tras n pasadas e interpretar la estabilidad del sistema al ejecutar infinitas pasadas. Para ello empleamos una identidad trigonométrica inversa que descompone la función en la resta de dos arcotangentes consecutivas. Para desarrollar este ejercicio, al sumar iterativamente la serie, los términos intermedios de arcotangente se cancelan sucesivamente en cadena, dejando únicamente la constante inicial y el último término variable. Para analizar la estabilidad a largo plazo, evaluamos el límite cuando las pasadas tienden a infinito. Dado que el arcotangente tiende a pi medios radianes, al restar la constante obtenemos un límite exacto de pi cuartos radianes, es decir, 45 grados. Esto demuestra que la acumulación de error está acotada superiormente y que el motor gráfico es geométricamente estable. Finalmente, comprobamos el modelo evaluando el error para dos pasadas. La suma directa de los errores de la primera y la segunda pasada coincide exactamente con el valor entregado por nuestra fórmula telescópica en 0,5880 radianes, validando así nuestro desarrollo y el ejercicio estando bueno. Después de mucho diálogo con mis compañeros, los tres concluimos de que al final de cuentas las series telescópicas son una herramienta muy linda. Al igual que un telescopio que se pliega sobre sí mismo, esta secuencia infinita tiene la magia de que se cancela sus partes intermedias. Esto pasa de un problema que parece larguísimo en una respuesta simple y exacta que solo depende de su punto de partida y de su final. Esta capacidad de encontrar orden y simplicidad dentro de algo tan ínfimamente largo, en esencia es como lo que hacemos los ingenieros informáticos. Más allá de los números, los programadores utilizamos estos principios de series y sucesiones matemáticas como una herramienta de pensamiento lógico para nosotros poder estructurar datos y también hacer algoritmos. Esto nos permite entender qué tan complejo será un sistema computacional y crear lógicas recursivas que se repitan de forma inteligente. Esta es una prueba muy reflexiva de que las matemáticas no son solo fórmulas nada más, sino que también son el puente que nos permite simplificar el caos para poder construir todo nuestro mundo digital.